del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí les veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar, Padre de la gloria, una vez más ante tu maravillosa presencia. Te pido, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, el que hable, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, instrúyenos con la voz de tu palabra, Señor, que esta palabra pueda ser de gran bendición, Señor, para nuestras vidas. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Padre de la gloria, pueda ser de gran aliciente para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que me guíes, Padre de la gloria, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra pueda ser predicada conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pido, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, glorioso Dios. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse y vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Hemos leído estos 20 versículos de este capítulo 16 del libro de San Marcos, y quisiera hablar con respecto a
la efectividad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Y que hoy está a la diestra del Padre. Eso, hermanos, no tiene que haber ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo no quedó en esa tumba, sino que Él resucitó. Pero hay un poder soberano, un poder glorioso en este aspecto de que es la resurrección. Porque aquí en estos versículos que leímos se pueden notar ciertas incredulidades de aquellos que habían tenido una experiencia con el Señor. Entonces eso nos quiere dejar dicho de que ellos realmente no habían entendido la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos como que sí habían entendido que Él iba a morir en la cruz del Calvario, pero no les había quedado en claro con respecto a lo que es la resurrección. Porque los 12 no creían cuando se les fue dicho resucitó, cuando les fue dicho lo vimos, cuando les llevaron el mensaje, el Señor dice que va delante de vosotros a encontrarlos. La Biblia dice que no creyeron. Y hoy en día ese mismo problema está corriendo. Es que como que la cristiandad de hoy en día como que no ha entendido lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Entonces, por eso es que se vive una vida cristiana fría. Hoy las iglesias están llenos de cristianos, se puede decir, hieleras, o de cristianos congeladores. Porque como que la llama del Espíritu Santo del Señor como que no está encendida en ellos. Pero es hora de clamarle al Señor, que el Señor encienda esa llama de su Santo Espíritu en los corazones. Amén. Y que podamos creer nosotros, no en la historia del Cristo, sino que haya una experiencia sobrenatural con Cristo y que vivamos en las dimensiones de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, gloria a Dios, de un Cristo que venció la muerte. Y que hoy nosotros tenemos la garantía de la salvación. ¿Cuántos quieren garantía de que son salvos? Si hoy nos muriéramos, ¿a dónde iríamos? Eso les decía yo a los hermanos anoche en la vigilia. Si hoy nos muriéramos, ¿será que si ayer hubiésemos muerto, hubiésemos visto la gloria de Dios? Hubiera sido otra realidad. Pero realmente yo quisiera en esta hora que analizáramos algunos aspectos para que podamos entender el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del poder que hay en la resurrección. Porque en primer lugar tenemos que entender que ante el acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, hubo lo que se llama un plan soberano de Dios. Quiere decir que cuando este mundo estaba ya destinado a la perdición, nuestro Dios elaboró un plan, y ese plan fue un plan redentor. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. El Señor planeó cómo rescatar al hombre de la perdición, del pecado, para que el hombre pudiese alcanzar salvación. El Señor elaboró un plan. Y ese plan estaba ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, cuando vemos el hecho
de que nuestro Señor Jesucristo deja su trono de gloria y viene a esta tierra, es donde nuestro Señor, hermanos, hace realidad el plan. Amén. Él elabora un plan y concreta el plan. Y la concreción de ese plan es que nuestro Señor Jesucristo vino. Amén. ¿Cuántos creen que Él vino en gloria? Gloria a Dios. Él vino a esta tierra. Sí, amén. Él tomó forma de hombre. Porque si nosotros nos devolvemos un poquito al antiguo tiempo, si ustedes se recuerdan, en primer lugar, cuando el Señor le dio vida al hombre, cuando el Señor hizo al primer hombre en el huerto del Edén, dice que sopló, dice que tomó, dice del polvo de la tierra, y del polvo de la tierra nos hizo. Amén. Y luego sopló, puso de su espíritu en el hombre y sopló de aliento de vida en él. Entonces Él nos dio vida. Si hoy tenemos vida es gracias a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué muchos dicen yo hago con mi vida lo que yo quiera? Porque la vida es mía. La vida no es suya. No, está El Señor se la ha prestado. amén. Ténganlo en claro. El día de hoy es nuestro. Amén. El día de mañana ustedes puedan estar velándome a mí porque voy a estar muerto. No lo sé. Y digo velándome a mí porque ustedes son sensibles. Por no decir el día de mañana podemos estar velándolo a usted. Pero eso es lo que menos el hombre piensa. Que se va a morir no pasa por la mente. Pasa por la mente que mañana va a ser rico. Pasa por la mente que mañana se va a casar. Pasa por la mente que mañana va a alcanzar la fama. Pasa por la mente que mañana va a tener las cuentas del banco llenas. Pero ha pasado por la mente, mañana puedo morir. No pasa por nuestra mente cuando deberíamos de pensar de que voy a honrar a Dios hoy porque Él me ha regalado la vida. Amén. Gloria a Dios. Porque Él nos hizo que despertásemos. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer al abrir los ojos es decir gracias Dios Sí, Señor. por la vida. Sí, amén. Pero muchos no le dan las gracias. No apartan un momento, un instante para decirle Señor gracias porque me diste la vida. Pero cuando a lo que yo quiero llegar es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado, lo hizo sin culpa, hizo una creación perfecta, pero el hombre falló y el hombre cayó en pecado. Entonces el hombre perdió todos los derechos por la causa de la desobediencia. Desobedeció la orden de Dios. Se rebeló en contra de la voluntad de Dios y cayó en pecado. Y ese pecado hizo que el ser humano cayese de la gracia de Dios. Entonces dice que la culpa o la paga del pecado, dice la Biblia que es que la muerte. Entonces quiere decir que para nosotros poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, tenemos que morir. Pero si morimos, ¿cómo vamos a gozar? Morimos, pero no alcanzamos nada. Entonces a eso quería yo llegar también cuando se piensa, cuando los sacerdotes en el antiguo tiempo hacían sacrificios. Ellos sacrificaban un cordero, un macho cabrío. Entonces tomaban la sangre de ese animal y el sacerdote era el encargado de presentarlo ante Dios. Y entonces al presentarlo ante Dios lo presentaba por las culpas del pueblo, por los pecados del pueblo, para que el Señor pudiese perdonar sus iniquidades y sus pecados. Pero eso no era suficiente. Porque entre más fue pasando el tiempo,
como que la maldad del hombre fue aumentando, se fue creciendo. Que por eso en Génesis nos encontramos con aquel acontecimiento de que nuestro Señor inundó este mundo en agua, en los tiempos de Noé. Amén. Inundó al mundo en agua a consecuencia del pecado. Porque había pecado en el hombre. Porque había maldad en el hombre. Porque había iniquidad en el hombre. Entonces, era tanto la maldad, era tanto el pecado. Ya los sacrificios no eran suficientes porque ya lo habían agarrado como un deporte. Amén. Es como que alguien cometiera un crimen y tuviera comprado al juez. Entonces, cuando comete el crimen y ya casi va a ser presentado, un día antes va y le dice al juez: tome, aquí hay $15,000. Cuando me llamen a la corte, usted me va a declarar su culpa. Inocente. Entonces, así estaban ellos ya en ese tiempo. Sí. Decían: no, entonces lo que cometo el pecado, voy, se revuelca con aquella, se revuelca con aquel, va y mata, va y hace y cosas desagradables, comete pecados y luego compraba el sacrificio y lo traía ante el sacerdote. Amén. Es que la humanidad es mala. Sí. La descripción del ser humano dice: muertos en delitos y pecados, agobiados. En nosotros no puede haber nada bueno. Cuando le dijeron al Señor: maestro bueno, le dijeron. ¿Y él qué dijo? No hay ni siquiera uno. No hay uno justo. No hay uno bueno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron aún. Entonces, aquel sacrificio se estaba haciendo ya como un sacrificio que no podía cumplir. Ese sacrificio, esa clase de sacrificio, no cumplía con lo que el Señor pretendía para con el ser humano. Porque recuérdense que el Señor nos creó a nosotros para la honra y para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso Él elaboró ese plan. El plan salvador. Y por eso era necesario que viniera alguien que tuviera la capacidad y que cumpliera con los requisitos para poder pagar el precio por la humanidad. Sí, amén. Pero no se encontró ni siquiera uno en el mundo. Quiere decir que si yo dijera: hermanos, yo que me crucifiquen aquí por sus pecados, que me maten a mí, que me crucifiquen en las manos y en los pies, yo voy a pagar por ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que tendría valor ante el Señor? ¿Por qué no tendría ningún valor? Porque yo soy igual que ustedes. Amén. Sí. Porque yo soy humano también. Sí, amén. Entonces no había forma de que alguien en esta tierra cumpliera con esos requisitos de hacer realidad el plan. Acuérdense que estamos hablando sobre el plan de Dios de redimir al hombre. Entonces el Señor elaboró un plan y el plan era un solo sacrificio. Pero en la humanidad no había quien capacitado. Entonces por eso fue que era necesario que viniese nuestro Señor Jesucristo. Viniese aquí, como decía Juan, aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios. Se necesitaba que viniese alguien realmente santo, Sí, amén. alguien realmente con la capacidad de poder pagar ese precio. Sí, amén. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él cumple ese requisito para poder rescatarnos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. No entiende la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchos rechazan a Cristo Jesús. Por eso es que muchos no perseveran en el Evangelio. Muchos realmente se congregan, pero lo hacen en una forma religiosa.
El seguir a Cristo no es religión. El seguir a Cristo es realmente tener una relación verdaderamente con Él. Y que pongamos a Él sobre todas las cosas. Y que honremos su nombre. Y que realmente haya un cambio en la vida. Porque hay muchos que son sospechosos de su cambio, como que no es creíble, como que su actitud, su manera de vivir, su manera de conducirse, como que deja como mucho que desear de los creyentes que hablan la palabra del Señor, que han sido transformados, que han sido nuevas criaturas. Aquellos hombres que menciona la Biblia tenían una clase de vida de la cual era desagradable ante los ojos del Señor, pero cuando llegaron a los pies de Cristo fueron diferentes. Hubo un cambio. No eran los mismos. Pedro no era el mismo Pedro cuando realmente fue, hermanos, investido del poder de Dios. Los discípulos cambiaron. Ellos fueron transformados. Por eso es que ellos fueron martirizados. La muerte de ellos no fue por malhechores, no fue por hombres impíos, no fue por hombres pecadores, no fue por hombres que hicieron algo que mereciera la muerte de ellos, sino que ellos murieron defendiendo el evangelio. Porque predicaron a Cristo resucitado. Y eso era peligroso en aquellos tiempos. Hoy en día nosotros vamos a la calle y le predicamos a la gente al Cristo resucitado. Está bien, está bueno. Sigue adelante. Sigue adelante. Que Dios te bendiga, le dicen a uno. Sigue esforzándote, pero no hay ni un cambio, no, como que no hay ni una reacción. En aquel tiempo querían taparle la boca. ¿Por qué? Porque la religión de ellos no admitía la venida de Cristo Jesús a la tierra. Y cuando Él se presentaba ante las multitudes, y a Él era declarado Dios. Cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, no sé si usted los conoce o los ha leído algún día, pero son los evangelios que tienen una similitud. Entonces estos evangelios enseñaban de un Cristo como el Dios, como el Cristo que es Dios, como el Cristo que es enviado por Dios y que es el Hijo de Dios. Entonces, por eso querían siempre matar a Cristo Jesús, porque Él se hacía llamar Hijo de Dios. Y la religión no permitía que nadie humano se llamara a ser hijo de Dios y que dijera que tenía las facultades de Dios. Pero Él lo vino demostrando. Ante Él se postraban los demonios. Él sanaba a los enfermos. Él hacía sanidades, Él hacía milagros, hacía prodigios. Y en Él estaba encerrado la gloria y el poder de Dios. Aquí es donde nosotros podemos notar que el hecho de la venida de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con el plan y el propósito de Dios. ¿De qué? De demostrarle al mundo que había Dios. Amén. De demostrarle al mundo que Él cumple su promesa. Sí, amén. Elaboró un plan y en nuestro Señor Jesucristo se cumplió ese plan. Sí, amén. Luego, cuando nosotros analizamos los dichos lo que profetizaban aquellos profetas, cuando decían que vendría un Salvador del mundo, cuando vendría alguien que iba a venir un hombre que iba a salvar a la humanidad de pecado. Pero cuando vino, no lo recibieron. Cuando vino, no le creyeron a Él. No creyeron que Él era el Cristo Redentor. Amén. Sino que decían, no, Él es un profeta. No, ha de ser Elías. No, ha de ser otro. Ha de ser un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero el Cristo que nos va a redimir, no.
Si yo conozco a su papá, yo conozco a su mamá, yo conozco a su familia, conozco a sus hermanos, yo sé dónde nació, sé de dónde viene ¿qué va a ser el Salvador? Y cuando se aumentaba, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo empezó a adquirir fama y empezó a ser seguido por las multitudes, y lo que Él predicaba estaba siendo creíble, y las almas empezaban a rendirse a los pies del Señor y empezaban a creerle a Él como el único suficiente Salvador, entonces fue cuando dijeron, ¿saben qué? Mejor vamos a matarlo, lo vamos a crucificar y lo vamos a exterminar, porque este es un pecador. Pero saben, con la actitud de ellos, ¿saben a dónde estaban llegando con la actitud de ellos? Cumplir el plan redentor de Dios. Amén. Todo era un plan de Dios. Todo es el plan del Señor. Por eso es que nosotros no tenemos que pelear. Si alguien lo aborrece, si alguien es duro con ustedes, es porque Dios quiere tener un trato con usted. El Señor nos quiere enseñar algo, porque todo está bajo el control de Dios. El Señor había elaborado el plan redentor del hombre, y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él era el que estaba realmente confirmado y capacitado para poder cumplir ese plan. Y cuando la gente se oponía, cuando la gente decía lo vamos a matar, lo vamos a desaparecer, y entonces se burlaban de él, se reían de él, y cuando lo estaban crucificando había burlas y le decían, si tú eres el Cristo, bájate. Pero lo que ellos no sabían que era, que con la muerte que le estaban provocando, estaban ellos ayudando a que el propósito de Dios se cumpliera. El propósito redentor de Dios. Que el plan salvador de Dios se cumpliera. Pero entonces cuando llega la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde tenemos que entender nosotros. Ahorita ya encerramos en un círculo el plan redentor de Dios, que es el plan que Él elaboró para salvarnos. Y el propósito de la venida de Cristo Jesús fue cumplir ese plan que Dios elaboró. Ahora cerramos este círculo y abrimos otro. Y en este círculo abrimos donde es la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces, cuando viene la crucifixión de Cristo Jesús, vaya siguiendo. Cuando ocurre la crucifixión de Cristo Jesús, es la paga por el pecado de la humanidad. Entonces, cuando Cristo Jesús es crucificado, es cuando Él está pagando no sus propios pecados, no sus propias culpas, sino que está llevando en esa cruz, está llevando los pecados de cada uno de nosotros, para que así nosotros podamos ser redimidos. Entonces la crucifixión estaba en el plan, el derramamiento de sangre, porque su palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ya estaba el plan de Dios, luego vino y en Cristo Jesús se hizo realidad el plan de Dios. Él llegó a la cruz, derramó su sangre por los pecados. Porque el justo pagó por los injustos. La paga del pecado, dijimos que era ¿qué? La muerte. Si yo muero por mis pecados, ¿tendré redención? Si usted muere por sus pecados, ¿va a tener redención? No, porque somos culpables. Estamos pagando por lo que merecemos. No hay redención. Cuando muere el justo, cuando muere el santo, cuando muere el que no se halló mancha de pecado en él, entonces ahí Él puede redimir a todos, porque Él, siendo justo, pagó los pecados
Quiere decir que para que usted me pueda entender, si usted un día está preso, alguno de ustedes ya va a tocar madera. Yo no, Señor. Es un ejemplo. Si uno de nosotros estuviera preso un día y para poder alcanzar la liberación, para que nosotros pudiésemos salir de esa cárcel, habría que pagar un precio, pongámosle algo alto, porque si decimos $5,000, usted se rebusca y los consigue. Hasta estafa a alguien para poder, vayan a estafar, vayan, que tienen plata, vayan, agarren la familia y díganle que si no entrega $5,000, vamos a matar su familia. Entonces, $5,000 es muy poco, pero hablemos, pongamos $300,000. ¿A dónde va a conseguir $300,000? $300,000 que están cobrando para que pueda salir a un suelto, para poder ser libertado de esa cárcel. Entonces, cuando llega usted a la corte y no hay esperanza, no hay quien dé $300,000 por usted, no hay quien dé nada por nosotros, entonces la condena es la silla eléctrica o la inyección letal, la muerte. No hubo nadie a quien pagara. Entonces viene el juicio, viene el juez y declara la culpabilidad. Pero antes de declararlo culpable, entra alguien desconocido y dice: alto, ¿cuánto cobran por la vida de él para que no muera? $300,000. Dice: yo los pago. ¿Pero por qué? ¿Será que merecía? Si había sido matón, había matado cuantas personas, había cometido asesinato, había, hermanos, cometido cosas que merecían la muerte. Porque el Antiguo Testamento decía que el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, pero aquel entra y dice: yo voy a pagar por él. ¿Será que es justo que alguien que es culpable que salga de la cárcel porque alguien paga el precio? ¿Ustedes creen que es justo eso? No vale la pena. ¿Cómo actuaría usted si usted estuviera en esa posición? No vale. ¿Usted ayudaría a alguien que usted sabe que mató? Que usted sabe que es, hermanos, pecador, que es, hermanos, que cometió delitos y que realmente merece la cárcel. Usted agarraría de sus ahorros, tal vez no tiene mucho, pero los agarraría y los invertiría para que ese culpable, para que ese malhechor, para que ese matón saliera de la cárcel. ¿Lo haría usted? No. No lo haríamos, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús envió a su Hijo amado? Porque nosotros no éramos dignos. Porque Él no llevó a la cruz los pecados de Él. Porque Él no tenía ninguna culpa. Pero Él, hermanos, vino. Nuestro Dios entregó a su Hijo amado para que el justo, o otro ejemplo, usted agarraría a un hijo suyo. ¿Quiénes tienen hijos acá? Amén. Levanten la mano. Amén. ¿Tienen hijos? Sí. Usted agarraría a uno de sus hijos y el que no lo levantó, yo sé también que tiene. Pero usted agarraría a un hijo suyo y le diría: ¿sabes qué? Liberen a ese malhechor, liberen a ese matón. Aquí está mi hijo. No. Encierren a mi hijo. Si lo merece. Y que salga a él. ¿Usted lo haría? No lo hacemos porque no tenemos la capacidad y no hay, hermanos, lo que Dios tiene. Amén. Nosotros no merecíamos. Por eso es que uno, hermanos, a mí me arde el corazón cuando yo veo, hermanos, cuando yo veo ese como
como que no, la obra del Señor o el hermanos, el compromiso con Dios lo agarramos como que si fuera cualquier cosa. Como que no hemos entendido que es necesario ese agradecimiento, como que no estamos agradecidos por lo que el Señor hizo. Amén. Porque somos fríos, Así es, amén. porque somos malagradecidos. No le hemos agradecido a Dios como deberíamos de agradecerle. Amén. Pero ya nuestro Señor Ha cambiado. ya hizo la obra por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Se Aleluya. entregó. Nuestro amor por el Señor debería de ser mayor que todas las cosas. Amén. Y de que fuéramos cada día más sometidos a Dios. Así es, sí, amén. Ahora, ya analizamos lo que es ese plan de Dios y el cumplimiento en la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces ahora viene lo que es la resurrección. ¿Y qué fue lo que narra en este capítulo 16? En el verso número 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hasta ahí dejémoslo. Estas mujeres habían conocido a Cristo Jesús. Ellas habían tenido un encuentro personal. Una de ellas, el Señor la había libertado. Estaba endemoniada. Y el Señor le sacó todos los demonios que tenía y la libertó. Gloria a Dios. Esa mujer sí podía cantar esa alabanza: libre, yo soy libre. Amén. Gloria a Porque el Dios. Señor la había Aleluya. libertado. Amén. Pero aquí es donde cuando vemos este capítulo 16, no sé si usted le ha dado tristeza. A mí me da tristeza cuando lo leo. ¿Por qué? Porque el Señor les había hablado. Les dijo en una ocasión: si un día les dice derribaran este edificio, yo en 3 días lo levantaré. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones les reveló y les habló acerca de su muerte, de su crucifixión y su redención. Él les hablaba de que Él no iba a morir, que Él no iba a quedar en la tumba, que Él no iba a quedar en el sepulcro. Imagínense ustedes, otro se me viene a la mente. ¿Se recuerdan de aquel hombre llamado Lázaro? Sí, amén. Hermano de María y Marta, murió y ya estaba en el sepulcro y ya estaba muerto por 4 días, y fue él allá y fue con los discípulos, porque andaban los discípulos con él, andaban con él, y él les dijo: voy a resucitar a Lázaro porque Lázaro está muerto. Primero les dijo: voy a despertarlo. Y aquellos andaban medio carnalones, como muchos andan hoy. Es que yo no entiendo la palabra. Muchos se frustran cuando leen la palabra y como que no la consiguen entender. ¿Pero por qué? Porque andan en la carne. Porque ni siquiera, hermano, le oran a Dios y le dicen al Señor: abre mi entendimiento para entender tu palabra. Agarran la Biblia como que si el periódico estuvieran leyendo. Y esto es de pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Cuando se ha levantado usted a las 3 de la mañana y le ha orado al Señor y ha empezado a leer la Biblia, y leyéndola se ha puesto a llorar, y porque usted está comprendiendo lo que aquí le está diciendo, porque su palabra es viva. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios.
Pero entonces, aquí vemos nosotros de que ellas no habían entendido ese punto. Cuando Cristo Jesús fue a donde estaba el muerto, donde estaba Lázaro muerto, Él lo resucitó. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto, porque estaba muerto. Usted sabe cuando uno va a un funeral Amén. y aquella persona ya está en el féretro, ya lo tienen preparado, pero si al Señor le placiera, lo levanta porque tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Lázaro tenía 4 días muerto y lo resucitó. A ver si están entendiendo. Sí, amén. ¿A qué me quiero referir con esto? Y no fue al único que resucitó. ¿Pero a qué me refiero? ¿Alguien me podría decir a qué me refiero con esto? ¿Alguien que levante la mano y me diga: yo entiendo, hermano, que por esta razón, esto y esto? Por eso, ese es el problema que hay entre nosotros. Que como que los mensajes que recibimos no nos quedan claros. Y por eso es que no hay un cambio, porque al salir de aquí ya no nos acordamos de qué habló el pastor, de qué predicó el pastor, de cuál fue la enseñanza. ¿Alguien se recuerda de qué hablamos anoche en la vigilia? ¿Alguien se recuerda de qué hablamos el viernes? ¿Alguien se recuerda de qué hablamos el miércoles? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿De qué fue el mensaje del domingo pasado? ¿Alguien se recuerda? Por eso es que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo constantemente decían: no seáis oidores olvidadizos, sino que retener la palabra del Señor. No retenemos el mensaje, no retenemos el consejo, y la consecuencia de no retener el consejo es que nuestras vidas no cambian y seguimos siendo los mismos cristianos. Amén. Que no crecemos, porque está en el mensaje y su mente está en otro lado. Piense, concéntrese, olvídese de todo. El mensaje está aquí, la palabra de Dios está aquí. Amén. ¿Saben qué? Entiendo yo cuando medito en la resurrección de Lázaro, es que si él pudo resucitar, si él pudo redimir a otro, ¿cómo no se va a redimir él? Si él es el Dios de la gloria, Gloria a Dios. Aleluya. si él es el Todopoderoso. Pero estas mujeres, estos hombres, dice más adelante, el verso número 11, o leamos el verso número 6, el verso número 4. Pero cuando miraron, vieron que cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Les dice: ¿qué? Ha resucitado. Pero ¿qué dice en el verso primero? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿En qué estaban pensando ellas? En un muerto. Se les había olvidado el mensaje, que Cristo no iba a ser vencido por la muerte, sino que era el tercer día, iba a resucitar de los muertos. Entonces ellos tenían que estar ahí afuera del sepulcro
Pero ellas fueron a ver a un muerto. Y el ángel les dice, ya no está aquí. Él no está más aquí. Dice, Él ha resucitado. No está aquí, les dice. Dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero luego le dice en el verso 7, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es que ya estaba una cita con ellos. Él ya les había dicho dónde se iban a reunir. Entonces, pero vemos, si leemos más para adelante, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Luego dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana al primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Luego dice el 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque su esperanza había muerto. Pero realmente, préstenme atención acá, ¿su esperanza había muerto, sí o no? No. ¿Estaba muerta su esperanza? Entonces, ¿por qué muchas veces caminamos como que si no tenemos esperanza en un Cristo vivo? Y andamos como que si nuestro Cristo estuviera muerto. Cantamos que nuestro Cristo está muerto, que está vivo, pero nuestras actitudes son como que si estuviera muerto. Por eso es que en las iglesias ya no pasa nada. Porque nadie quiere orar, porque nadie quiere buscar la presencia del Señor, porque nadie cree. Uno le dice, el Espíritu de Dios está en este lugar, la presencia del Señor está en medio nuestro, y la gente no lo cree, no lo siente, porque está más en la carne que en el Espíritu, cuando deberíamos de ser más espirituales. Oigan el verso 11, cuando llegó a los discípulos, y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Entonces, por eso yo hermanos, no me quiebro la cabeza de por qué tanta dureza en el corazón de los cristianos de hoy en día. Si aquellos que tuvieron una relación personalizada con Cristo dudaron, fueron incrédulos, no creyeron. Entonces, cuando uno ve que la gente no quiere venir a la iglesia, cuando uno ve que la gente a la fuerza hay que traerlos, hay que rogarlos para que se congreguen, uno tiene que entender de que, hermanos, hay incredulidad, que no hay una verdadera conversión, que no hay un verdadero agradecimiento para con aquel Redentor. Amén, cierto. Luego, después que ellos no creyeron, dice el verso 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Estos estaban bien incrédulos. Dan pena, como a muchos de los cristianos de hoy en día dan pena. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo resucitado, pero como que si no, Gloria a Dios. como que si no fuera ese Cristo. ¿Será que tenemos el Cristo de la Biblia nosotros, o será que tenemos al Cristo negro de Esquipulas? O al Cristo que dice que está en el cielo, pero que no está en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué no hay un cambio? Dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a
habían visto resucitado. Y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les dio una ordenanza: ir por todo el mundo y predicar el evangelio de salvación. Que hay un único que puede salvar y se llama Cristo Jesús. Y ese es el único que está salvando hoy en día. El único abogado fiel que nosotros tenemos ante el Padre. Y el único que nos puede redimir de nuestros pecados. Aquel que quiere alcanzar la vida eterna y escucha ese mensaje, lo único que tiene que hacer es reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y va a poder garantizar su salvación. Pero realmente aquellos que no creen que Cristo Jesús vino en carne, que no creen que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados, y aquel que no cree que Él resucitó de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre, aquellos nunca alcanzarán la misericordia del Señor. Pero más sin embargo, aquellos que le reconocemos como aquel que murió y derramó su sangre, y el que resucitó y el que está a la diestra del Padre, aquellos que creen en Él tendrán la vida eterna. Pongámonos de pie. Gracias, Padre. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Gracias, Padre. te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos has concedido